La madera húmeda no arde. Todos los granjeros lo sabían, pero solo uno pensó en hacer algo al respecto. Territorio de Minnesota. Verano de 1886. Ingrid Larson estaba delante de su cabaña con un trozo de carbón y un pedazo de papel, dibujando líneas que no tenían sentido para nadie que pasara por allí. La cabaña era pequeña, de 4, 8 x 6 metros, construida por su marido, Eric, antes de que la fiebre se lo llevara la primavera pasada, y se encontraba sola en un claro rodeado de abedules y robles que pronto perderían sus hojas y pasarían 6 meses cubiertos por la nieve. El boceto mostraba la cabaña con algo añadido. Un techo que se extendía 2-4 metros más allá de las paredes en 3 lados, sostenido por postes, creando un espacio cubierto que envolvía la estructura como un abrazo de madera. Parecía que quería construir un cobertizo alrededor de su casa, que era exactamente lo que pretendía hacer. ¿Qué vas a hacer ahora? La pregunta vino de Henrik Olsen, su vecino más cercano, que había ido a ver cómo estaba la viuda y la había encontrado midiendo madera con una cuerda. Voy a ampliar el techo, dijo Ingrid, sin levantar la vista de sus cálculos. Crear un porche cubierto en 3 lados, lo suficientemente profundo como para apilar leña del suelo al techo y mantenerla seca durante todo el invierno. Henrik desmontó de la bicicleta y rodeó la cabaña, tratando de comprender lo que ella describía. ¿Quieres construir un cobertizo adosado a tu casa solo para leña, para herramientas, para cualquier cosa que necesite mantenerse seca, pero sobre todo para leña? Sí. ¿Por qué no construir un cobertizo independiente? Eso es lo que hace todo el mundo. A todo el mundo se le acaba la leña seca en febrero. Ingrid finalmente lo miró, con sus ojos azules tranquilos y seguros. Todo el mundo pasa la peor parte del invierno caminando con dificultad por la nieve hasta un cobertizo con corrientes de aire y humedad, acarreando troncos húmedos que echan humo y chisporrotean y dan la mitad del calor que deberían. Yo voy a dar 3 pasos desde mi puerta, coger leña que lleva meses secándose bajo un techo sólido y quemarla limpia y caliente, mientras todos los demás racionan sus restos empapados. Henrik la miró fijamente durante un largo momento. Luego se rió, no con crueldad, sino con la diversión genuina de un hombre que cree estar escuchando algo absurdo. Ingrid, nadie construye un techo alrededor de su casa. No se hace. Quedaría ridículo. Quedaría cálido, respondió ella. Cuando hay 40 grados bajo cero y la nieve llega hasta los alféizares de las ventanas, a nadie le importa el aspecto de una casa. Les importa que el fuego siga ardiendo. Las otras mujeres van a hablar. Las otras mujeres pueden hablar todo lo que quieran. Pueden hablar mientras tiemblan y yo estoy cómoda. Henrik negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. Tu marido lo habría hecho. Mi marido está muerto. Las palabras fueron secas, definitivas, cortando de raíz cualquier sabiduría popular que Henrik estuviera a punto de ofrecer. Murió congelado en una ventisca porque salió al cobertizo a por más leña y se perdió entre allí y la casa. A 6 metros. Henrik murió a 6 metros de nuestra puerta porque no podía ver a través de la nieve y el cobertizo estaba demasiado lejos. La sonrisa desapareció del rostro de Henrik. No conocía los detalles de la muerte de Eric, solo que la fiebre se lo había llevado, que era la ficción cortés que Ingrid había permitido que se difundiera porque la verdad era demasiado dolorosa y personal como para compartirla. Lo siento, dijo en voz baja. No lo sabía, nadie lo sabe, y prefiero que siga siendo así. Ingrid volvió a sus mediciones. Pero no voy a permitir que vuelva a suceder, ni a mí, ni a nadie que venga después de mí. Si la leña la está junto a la casa, nunca tienes que salir fuera a buscarla. Sales a un porche cubierto, coges lo que necesitas, vuelves a entrar. 3 segundos en lugar de 3 minutos, seco en lugar de mojado, a salvo en lugar de muerto. Henrik se quedó callado un rato, observándola trabajar. ¿De verdad crees que puedes construirlo tú sola? Construí la mitad de esta cabaña mientras Eric estaba enfermo. Puedo construir una ampliación del techo. Es mucha madera, mucho trabajo. Tengo todo el verano y no tengo nada más que hacer. Él asintió lentamente y parte del escepticismo desapareció de su expresión. Si necesitas ayuda para levantar los postes, ven a buscarme. Algunas cosas son más fáciles con 2 personas. Gracias, lo recordaré. Se marchó cabalgando, e Ingrid sabía que, al caer la tarde,
Todas las granjas del valle estarían comentando la locura de la viuda que quería construir un cobertizo alrededor de su casa. Que lo comentaran. Ella tenía trabajo que hacer. El primer paso era la madera. Ingrid pasó 2 semanas talando árboles, eligiendo pinos rectos para los postes y robles para las vigas que sostendrían la ampliación del techo. Trabajó sola, utilizando las técnicas que Eric le había enseñado, haciendo muescas en el tronco por el lado hacia el que quería que cayera el árbol y cortando por el lado opuesto hasta que la gravedad hiciera el resto. Cada árbol que caía al suelo del bosque era una pequeña victoria, una prueba de que podía hacer lo que había que hacer sin esperar a que un hombre lo hiciera por ella. Descortezó los troncos con una cuchilla, pasando la hoja a lo largo de cada uno de ellos hasta dejar al descubierto la madera clara que había debajo. La madera verde era demasiado pesada y propensa a deformarse. Necesitaba dejar que la madera se secara durante al menos un mes antes de utilizarla, lo que significaba que tenía que trabajar rápidamente para tenerlo todo listo antes del otoño. Los postes eran el elemento más importante. Cortó 12, cada uno de 3 metros de largo y 20 centímetros de diámetro. Estos sostendrían el techo ampliado, transfiriendo su peso a los cimientos de piedra que colocaría en el suelo. Los colocó cuidadosamente en sus planos, 4 en cada uno de los 3 lados que tendrían la ampliación, separados 8 entre sí, para crear compartimentos que pudieran contener leña apilada. A continuación vinieron las vigas, maderas horizontales que irían desde las paredes existentes de la cabaña hasta los postes exteriores, creando el esqueleto de la ampliación del techo. Cortó 18 de ellas, cada una de 6 m de largo, haciendo muescas en los extremos para que encajaran en su sitio sin necesidad de complicadas juntas. Las vigas eran más pequeñas, 60 en total, cada una de 4 metros de largo, que iban desde la línea del techo existente de la cabaña hasta el borde exterior de la ampliación, con una suave pendiente que permitiría el desagüe de la lluvia y la nieve. Pasó 3 días cortándolas, con los brazos doloridos por el movimiento repetitivo y las manos llenas de ampollas a pesar de los guantes de cuero que llevaba. A finales de julio, tenía toda la madera que necesitaba, apilada y secándose en el claro detrás de la cabaña. Los vecinos pasaban de vez en cuando y observaban su progreso con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la preocupación, pasando por la desaprobación abierta. «Va a arruinar esa cabaña», predecía Martha Daw a cualquiera que quisiera escucharla. «Todo ese techo extra, todo ese peso, las paredes se doblarán antes de Navidad. Debería buscar un nuevo marido», coincidía Salve Hogan, que había enviudado hacía 3 años y se había vuelto a casar en menos de 6 meses. «Una mujer sola no puede sobrevivir aquí. No es natural. Quizás solo necesita tiempo para llorar su pérdida», sugerían las voces más benévolas. La pobre perdió a su marido hace solo 4 meses. Ingrid escuchaba los chismes a través de los canales habituales. Visitantes bien intencionados que pensaban que debía saber lo que decía la gente, entrometidos que querían ver su reacción, amigos que se preocupaban por su reputación. Ella lo escuchaba todo y lo ignoraba todo. La reputación no la mantendría caliente en enero. Un porche cubierto lleno de leña seca sí lo haría. Agosto trajo la construcción real. Empezó por los cimientos, colocando piedras planas en los agujeros que cavó en cada ubicación de los postes, creando bases estables que evitarían que los postes se hundieran en el suelo cuando llegara el deshielo primaveral. Este fue el trabajo más duro de todo el proyecto. Luchar contra las raíces de los árboles y las rocas enterradas con nada más que una pala y un pico. Bajar piedras pesadas hasta su posición y nivelarlas con rocas más pequeñas y tierra compactada. Su perra, Maple, una Golden Retriever que Eric había traído a casa cuando era un cachorro hacía 2 años, observaba todo el proceso con curiosidad canina, investigando de vez en cuando los agujeros que cavaba. Y una vez casi se cae en uno cuando ella se dio la vuelta para ir a buscar más piedras. «Quítate de en medio, chica», le regañó Ingrid con suavidad. «No puedo construir y rescatarte al mismo tiempo». Maple movió la cola y se retiró a la sombra, contenta de observar desde una distancia segura. Los postes se levantaron a principios de agosto. Esta era la parte en la que Henrik se había ofrecido a ayudar, e Ingrid se tragó su orgullo y fue a su granja para aceptar. Levantar un poste de 3 metros en posición vertical
y mantenerlo firme mientras se reforzaba y se aseguraba era realmente un trabajo para dos personas. Intentarlo sola sería peligroso y probablemente inútil. Henrik vino a la mañana siguiente y juntos levantaron los 12 postes en un solo día de trabajo. No habló mucho, pero su silencio había pasado de ser escéptico a respetuoso. Podía ver la calidad de su madera, la precisión de su planificación, la forma en que todo encajaba como si hubiera estado construyendo estructuras toda su vida. ¿Dónde aprendiste todo esto?, le preguntó mientras aseguraban el último poste. Mi padre era carpintero en Noruega. Solía ayudarle cuando era niña, antes de venir a Estados Unidos. Decía que tenía buenas manos para el trabajo. Tenía razón. Henrik dio un paso atrás para observar los 12 postes que rodeaban la cabaña y que ya estaban transformando su aspecto. Esto va a ser algo grande, Ingrid. Ahora lo veo claro. Antes no lo veías. Veía a una viuda con una idea descabellada. Ahora veo a una viuda que sabe exactamente lo que hace. Después de que Henrik se marchara, Ingrid volvió a trabajar sola. Las vigas se colocaron una a una, cada una de ellas izada hasta su posición con un sistema de cuerdas y poleas que ella misma había instalado en el tejado de la cabaña. El trabajo era lento, una viga al día al principio, luego dos, a medida que perfeccionaba su técnica, pero constante. A finales de agosto, la estructura de la ampliación del techo estaba terminada. Luego vinieron las vigas. A continuación, se colocaron las tablas de revestimiento sobre las vigas para crear una superficie sólida. Después, el propio techo, tejas de madera que había cortado de bloques de cedro durante 3 agotadoras semanas. Cada teja estaba cortada a mano, afilada en un extremo y clavada en su sitio en filas superpuestas que canalizaban el agua lejos de la estructura. El trabajo le dejó las manos en carne viva y los hombros en llamas, pero le proporcionó satisfacción, la profunda satisfacción de crear algo permanente, algo que duraría más que la estación y el año, y tal vez incluso más que ella misma. Cada teja que clavaba era una pequeña rebelión contra el caos que se había llevado a Eric, una declaración de que no se dejaría vencer por el clima, las circunstancias o las expectativas de quienes pensaban que una mujer no podía construir. Añadió canalones a lo largo del borde exterior de la extensión del techo, simples canaletas hechas con troncos partidos en ángulo para alejar el agua de lluvia de los cimientos y de la preciada leña que pronto se almacenaría debajo. Sin canalones, el agua se derramaría por el borde del techo y salpicaría las filas inferiores de leña apilada, echando por tierra todo el trabajo de mantenerla seca. El suelo de la zona cubierta lo construyó con tablones de madera elevados sobre traviesas, creando una superficie que mantendría la leña alejada del suelo y permitiría que el aire circulase por debajo de las pilas. La humedad que se elevaba desde la tierra era casi tan peligrosa como la lluvia que caía desde arriba. El suelo húmedo podía pudrir la capa inferior de cualquier pila de leña, extendiendo la humedad hacia arriba hasta comprometer toda la pila. Septiembre llegó con los primeros indicios del color del otoño, y la cabaña de Ingrid se había transformado. La estructura original aún era visible, pero ahora estaba rodeada por 3 lados por un porche cubierto de 2-4 metros de profundidad. El techo extendido se inclinaba suavemente, alejándose de las paredes de la cabaña, sostenido por los postes que ella había levantado, las vigas que había izado, las vigas que había cortado y las miles de tejas que había partido y clavado. El espacio debajo estaba abierto, protegido de la lluvia y la nieve, listo para ser llenado con la leña que la mantendría viva durante el invierno. Los vecinos vinieron a verlo. Al principio vinieron de 1 en 1 y de 2 en 2, luego en pequeños grupos, atraídos por la curiosidad y los chismes y la necesidad de ver por sí mismos lo que había construido la viuda loca. Caminaron alrededor de la estructura, tocando los postes, examinando la carpintería, probando el techo colgándose de las vigas para ver si aguantaban. El techo aguantó. Los postes no se tambalearon. La cabaña no se derrumbó. Todo lo que Ingrid había construido era sólido, profesional, permanente. Bueno, dijo Martha Doll, que había predicho un desastre. Supongo que es funcional. Es brillante, dijo Henrik Olsen, que había ayudado a levantar los postes y desde entonces había estado esperando en secreto ver más a Ingrid. Espera a que la llene de leña, entonces lo entenderás.
Octubre era el mes de cortar leña. Ingrid había estado almacenando troncos durante todo el verano, arrastrándolos hasta la cabaña con un trineo improvisado y apilándolos en montones irregulares detrás de la nueva zona cubierta. Ahora que la construcción estaba terminada, centró su atención en convertir esos troncos en combustible. Trabajaba con un ritmo que se convirtió en meditativo. Colocar un tronco en el bloque de corte, levantar el hacha, golpear, partir, repetir. La pila de leña cortada crecía sin cesar, una montaña de combustible que representaba cientos de horas de trabajo y decenas de miles de calorías quemadas. Maple se sentaba cerca, observando cada golpe con atención, persiguiendo de vez en cuando las astillas de madera que salían disparadas de los cortes especialmente limpios. La perra se había convertido en su compañera inseparable desde la muerte de Eric. Una presencia cálida en la cabaña por la noche y una sombra fiel durante el día. ¿Qué te parece, chica?, preguntó Ingrid durante un descanso. ¿Será suficiente? Maple movió la cola, lo que Ingrid interpretó como confianza. A finales de octubre, había cortado suficiente leña para llenar el espacio cubierto a ambos lados de la cabaña, aproximadamente 15 cordeles, apilados del suelo al techo en filas ordenadas que se secarían durante los meses de otoño. El tercer lado lo mantuvo parcialmente despejado para las herramientas y el equipo, para el banco de trabajo que había construido, para los artículos diversos que se beneficiaban de un almacenamiento cubierto. Los vecinos habían dejado de reírse. Algunos habían empezado a hacer preguntas. ¿Cómo calculaste cuánto espacio necesitarías?, preguntó Thomas Daw, el marido de Martha, que ahora que se acercaba el invierno tenía sus propias preocupaciones con la leña. Calculé un mínimo de 8 cordeles para pasar el invierno. Lo duplicé por seguridad y luego añadí más porque nunca he tenido suficiente y estoy harta de racionar en marzo. Y el diseño del techo, ¿cómo sabes que la nieve no lo derrumbará? Observé la nieve en el techo de nuestro antiguo cobertizo durante 2 inviernos. Medí cuánto se acumulaba antes de deslizarse. Calculé la carga por metro cuadrado. Construí vigas lo suficientemente fuertes como para soportar el doble de eso e incliné el techo lo suficiente como para que la nieve se deslizara antes de acumularse. Thomas la miró con algo parecido al asombro. ¿Realmente pensaste en todo? Tuve 6 meses para pensar. Pensar era lo único que podía hacer el invierno pasado, mientras veía morir a mi marido y esperaba a que llegara el deshielo para enterrarlo. La brutal honestidad silenció a Thomas. Asintió una vez, montó en su caballo y se alejó. 2 semanas más tarde, Ingrid lo vio empezar a construir algo en su propia granja, una versión más pequeña de su porche cubierto, adosado a un solo lado de su cabaña. Pero, como estaba claramente basado en el diseño que ella había ideado, no le importó. Nunca había tenido intención de mantener su idea en secreto. Cuanta más gente tuviera leña seca, menos gente se congelaría. La primera prueba real llegó en diciembre. La tormenta llegó sin previo aviso. Una suave nevada que se intensificó durante varias horas hasta que el mundo desapareció tras un muro blanco. El viento rugía en el claro, empujando la nieve horizontalmente y acumulando montones contra todo lo que se interponía en su camino. Ingrid observaba desde su ventana cómo la visibilidad se reducía a cero. Era el tipo de tormenta que había matado a Eric, el tipo en el que podías perderte entre 2 edificios. A 3 metros de distancia, donde el frío se te metía en los huesos en cuestión de minutos, donde cualquiera que se quedara atrapado fuera sería encontrado congelado en primavera. Pensó en sus vecinos, dispersos por el valle en sus aisladas granjas. Pensó en sus leñeros, separados de sus casas, llenándose de nieve acumulada que se derretiría y empaparía los troncos del interior. Pensó en las decisiones a las que se enfrentarían: aventurarse en el frío mortal para conseguir más combustible o quemar leña húmeda que echaría humo y chispas y apenas mantendría el fuego vivo. Entonces salió al porche cubierto y cogió un montón de leña seca. 3 pasos desde su puerta, 5 segundos en el frío. La leña era ligera y estaba seca, perfectamente seca, lista para arder con fuerza y sin humo. La llevó dentro, avivó el fuego y volvió a la ventana para ver cómo la tormenta se desataba impotente contra una casa que ya había ganado. La ventisca duró 3 días. Ingrid quemó leña sin reparos, manteniendo su cabaña lo suficientemente caliente como para poder trabajar en mangas de camisa.
lo suficientemente caliente como para que el cubo de agua junto a la estufa nunca se congelara, lo suficientemente caliente como para que Maple se contentara con dormitar junto al fuego en lugar de acurrucarse bajo las mantas para calentarse. Tenía de sobra. El porche cubierto contenía más combustible del que podía quemar en 3 meses, y mucho menos en 3 días. Cuando la tormenta finalmente amainó y el cielo se despejó hasta alcanzar un azul brillante, se abrigó y se dirigió con raquetas de nieve a la granja de los Olsen para ver cómo estaba Henrik. Lo encontró acurrucado en una cabaña apenas más cálida que el aire exterior, quemando leña húmeda que silbaba y echaba vapor y producía más humo que calor. Tenía el rostro demacrado, los dedos rígidos y la voz ronca por respirar el aire lleno de humo. El cobertizo de leña se había cerrado con la nieve, explicó. Para cuando lo desenterré, todo lo que había dentro estaba empapado. He estado intentando secar los troncos junto a la estufa, pero la leña húmeda no arde. Ingrid negó con la cabeza. Ven conmigo, yo tengo mucha. Cargó su trineo con leña seca y la llevó a la cabaña de Henrik, suficiente para que le durara hasta que el tiempo mejorara y pudiera excavar adecuadamente su leñera. Hizo lo mismo con las muñecas, que estaban en condiciones similares, y con la anciana señora Gunnarsson, que vivía sola y se había quedado sin combustible. Cuando terminó, medio valle sabía lo que había hecho, tanto lo de construir como lo de compartir, la preparación y la generosidad. Me ha salvado la vida, le dijo la señora Gunnarsson, agarrándole las manos con lágrimas en los ojos. Sin usted, me habría congelado. Habría sobrevivido de alguna manera, dijo Ingrid, incómoda con tanta gratitud. Es usted más fuerte de lo que cree. Quizás, pero no tuve que averiguarlo gracias a ti, gracias a esa idea loca de la que todos se reían. Ingrid sonrió levemente. Ya no se ríen. El resto del invierno fue más suave, pero la tormenta de nieve de diciembre había cambiado algo en el valle. Las personas que habían descartado el proyecto de Ingrid ahora lo estudiaban con seriedad, midiendo las dimensiones, preguntando sobre las técnicas de construcción, calculando cuánta madera necesitarían para construir algo similar. 3 familias comenzaron la construcción antes de que se derritiera la nieve. Para el verano, otras 8 habían comenzado. El valle se estaba transformando, un porche cubierto a la vez. Cada nueva estructura era un testimonio de una idea que había parecido ridícula hasta que demostró ser esencial. Ingrid ayudó en lo que pudo. Pasó largas tardes en las granjas vecinas, aconsejando sobre la colocación de los postes y la inclinación del techo, y la forma adecuada de apilar la leña para que se secara al máximo. Compartía sus errores con la misma franqueza que sus éxitos, señalando la viga que se había agrietado porque la había cortado de madera verde, la sección del techo que tenía goteras porque había solapado incorrectamente las tejas. Aprendan de mis errores, les decía. Eso es más valioso que copiar lo que hice bien. El segundo invierno demostró el valor del diseño aún más que el primero. Una ola de frío en enero hizo bajar las temperaturas a 40 grados bajo cero. Hacía tanto frío que la humedad de los pulmones se congelaba si se respiraba demasiado profundamente al aire libre. Las familias se acurrucaban alrededor de sus chimeneas y quemaban sus pilas de leña a un ritmo aterrador. Los que tenían porches cubiertos sobrevivieron cómodamente. Los que no los tenían lucharon y sufrieron y, en algunos casos, estuvieron a punto de morir. El contraste era tan marcado que incluso los más obstinados admitieron que Ingrid había tenido razón. Debería haberte escuchado. Martha Daw se lo dijo una helada mañana de febrero, cuando vino a pedirle leña seca porque se le había acabado. Debería haberte escuchado desde el principio. Ahora me estás escuchando, respondió Ingrid. Eso es lo que importa. La primavera trajo visitantes. Se había corrido la voz más allá del valle sobre el porche cubierto de la viuda, sobre la leña seca, sobre los vecinos a los que había salvado durante la tormenta de nieve de diciembre. La gente venía desde 10 kilómetros de distancia, luego desde 20, luego desde 50, con ganas de ver el diseño por sí mismos, con ganas de aprender a construir algo similar. Ingrid les enseñó todo. Les explicó el proceso de construcción, les explicó sus cálculos, les señaló los errores que había cometido y cómo los había corregido. Dibujó diagramas para aquellos que no podían visualizar la estructura. Escribió listas de materiales para aquellos que querían replicarla exactamente. Deberías cobrar por esto, le sugirió Henrik un día,
mientras la veía explicar la inclinación del techo a un granjero de 3 valles más allá. ¿Cobrar por qué? Por decirle a la gente cómo no morir congelada. Por tu experiencia, por tu tiempo. Has inventado algo valioso. No he inventado nada. Solo presté atención a lo que mata a la gente y construí algo para evitarlo. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Tú lo hiciste. Ingrid se encogió de hombros. No le interesaban las ganancias, el mérito ni el reconocimiento. Le interesaba la supervivencia, la suya y la de todos los demás. El diseño del porche cubierto se extendió por el territorio de Minnesota ese verano, gracias al boca a boca, a los bocetos aproximados y al testimonio de los vecinos que habían visto cómo funcionaba. En un año aparecieron versiones del mismo en las granjas de toda la región. En 5 años se había convertido en una práctica habitual, tan común que la gente olvidó que alguna vez había sido inusual. Olvidaron que alguien tuvo que pensar en ello primero. A Ingrid no le importaba que la olvidaran. El diseño no necesitaba que se le asociara su nombre. Solo tenía que mantener a la gente caliente. Se casó con Henrik Olsen en la primavera de 1888, 2 años después de construir el porche cubierto que la había hecho famosa en todo el valle. La boda fue pequeña, celebrada en el claro junto a su cabaña, con la asistencia únicamente de los vecinos más cercanos. Ingrid llevaba un vestido que ella misma había cosido, más práctico que elegante, adecuado para una mujer que volvería al trabajo al día siguiente. Henrik llevaba su mejor camisa, que no era muy buena, pero estaba limpia y presentable. Se dieron el sí, quiero, bajo el porche cubierto que ella había construido, rodeados de la leña que la había mantenido con vida durante 2 inviernos. De alguna manera parecía apropiado. Un matrimonio basado en cosas prácticas, en la supervivencia y la colaboración, y en el entendimiento mutuo de que el amor significaba construir algo juntos. Eric lo aprobaría, le dijo a Henrik esa noche. Era la primera vez en meses que pronunciaba en voz alta el nombre de su primer marido. Él siempre decía que debía encontrar a alguien que pudiera seguirme el ritmo. ¿Puedo seguirte el ritmo? Aún no lo sé, pero estás dispuesto a intentarlo. Eso es más de lo que hacen la mayoría. Se mudó a su cabaña, la cabaña con el techo ampliado, la cabaña que era más cálida y estaba mejor diseñada que la que él mismo había construido. La ampliaron en los años siguientes, añadiendo habitaciones para los hijos que llegaron, pero nunca quitaron el porche cubierto. Seguía siendo la característica definitoria de la granja, un testimonio de la mujer que la había construido, mientras todos se reían. Maple murió en 1894, anciana y satisfecha, falleciendo plácidamente en su lugar junto al fuego. La enterraron en el claro detrás de la cabaña, donde el sol de la mañana calentaba su tumba y el techo cubierto impedía que la nieve se acumulara demasiado. Ingrid vivió hasta 1931, falleciendo a los 83 años en el dormitorio que ella y Henrik habían añadido a la cabaña original. Había visto cómo el territorio se convertía en un estado. Había visto crecer a sus hijos, dispersarse y regresar con sus nietos. Había sido testigo de la transformación de la frontera en algo casi civilizado. Pero nunca olvidó el invierno de 1886, la tormenta de nieve que había matado a su primer marido, la determinación que la había impulsado a construir algo mejor. Y nunca dejó de compartir lo que sabía con cualquiera que quisiera aprender. Su nieta encontró sus cuadernos después de su muerte, páginas y páginas de bocetos y cálculos, diagramas de estructuras de tejados y sistemas de almacenamiento de madera. Notas sobre todo lo que había aprendido sobre construcción y supervivencia, y la tranquila satisfacción de resolver problemas que otras personas ni siquiera habían reconocido. En la primera página, con una letra descolorida pero legible, había una sola frase: la madera húmeda no arde. Empieza por ahí. Debajo, en letra más pequeña, había una adición hecha años más tarde. Eric me enseñó que todo se puede perder en un instante. La nieve se lo llevó a 6 metros de nuestra puerta. Construí algo para que nadie más tuviera que morir por un puñado de leña. Si estás leyendo esto, construye algo tú también. No esperes a que otra persona resuelva tus problemas. No esperes a recibir permiso, aprobación o certeza. Simplemente empieza. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada. La cabaña sigue en pie hoy en día, mantenida por la sociedad histórica como ejemplo del ingenio de los pioneros. El porche cubierto se ha reconstruido 2 veces.
La madera se ha sustituido a medida que envejecía, pero el diseño permanece inalterado. 4 metros de espacio cubierto en 3 lados. Espacio suficiente para 15 cordeles de leña. Lo suficientemente cerca de la puerta como para no tener que aventurarse en una ventisca en busca de combustible. Los visitantes la recorren y admiran la artesanía. Escuchan a los guías explicar la historia. Toman fotografías para compartir con amigos y familiares. La mayoría de ellos no saben el nombre de la mujer que la diseñó. No saben nada de Eric, que murió a 20 pies de su puerta. No saben nada de los vecinos que se rieron hasta que la ventisca de diciembre les demostró que estaban equivocados. Pero entienden el principio, ven la lógica. Y a veces, cuando vuelven a casa, miran sus propias casas y se preguntan si podría haber una forma mejor. Eso es todo lo que Ingrid siempre quiso. No la fama, ni el reconocimiento, ni la gratitud. Solo que la gente pensara en lo que les mata y construyera algo para evitarlo. La madera húmeda no arde. Ella empezó por ahí y construyó algo que perduró.